acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada. Hoy es que martes. Apenas. Doctora Beatriz, buenos días, ¿cómo está? Bien, Juan 7 de Felipe, mayo. ¿y tú? Estamos en la cumbre de la no violencia. Estamos en toda la programación de Mayo por la Vida. El próximo jueves, a partir de las 6:30 de la tarde, los espero, los estoy invitando para que nos encontremos en el Parque San Antonio y caminemos desde San Antonio hasta Plaza de la Libertad. Allí a las 8 de la noche, esta es una jornada que se llama La Noche Blanca, va a ser una noche muy simbólica, muy bonita, vamos a tener actividad especial a propósito de Mayo por la Vida. ¿Qué más, doctora Beatriz? ¿Cómo va? Bien, Felipe, No, es que gracias a Dios. estaba ahorita viendo estos textos que tenemos aquí. Divorcio, porque es una pregunta, el duelo afectivo, los pilares de la relación de pareja. Habrá que leerlo, doctora Beatriz. Estos textos son de la doctora Chiquinquirá Blandón, que es nuestra invitada hoy a Medellín Ciudad Saludable y nos trajo regalitos. Qué bien, qué detalle, ¿no? Para nosotros no, Felipe, No, para los nosotros televidentes. no. Eso es para los televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema que es trascendental, que es muy importante, y los televidentes que participen hoy en el programa van a tener la oportunidad de quedarse con estos textos que además son bien bonitos. Miren, yo les muestro los diseños de carátulas. Uy, se me cayó el separador. Tranquila, doctora Beatriz, déjelo ahí. Les muestro carátulas. Bien bonitos los libros de la doctora Chiquinquirá Blandón. Son para ustedes, no para nosotros, para ustedes. Los que participen hoy, al final les sortearemos entonces estos textos de la doctora Chiquinquirá Blandón. Hoy vamos a hablar, doctora Beatriz y amigos televidentes, de autoestima. Un concepto que es fundamental y que de él dependen muchas cosas, y como vamos a ver ahorita en el desarrollo del tema que vamos a hacer con la doctora Chiquinquirá Blandón, pues vamos a entender por qué autoestima es tan importante en el desarrollo, no solo físico, es decir, en la salud física, sino también en lo emocional, en lo psíquico. Ese es el contenido del programa de hoy. Así es, Felipe, y también yo agregaría que también en la salud social hace un gran impacto el tener buena autoestima o una baja autoestima. Y precisamente las características de una o de la otra son las siguientes. Cuando una persona se caracteriza por tener buena autoestima, entonces se acepta a sí mismo, se quiere a sí mismo, reconoce sus errores y además sus fortalezas y trata de mejorarlas, y también tiene una aceptación de sí, pero además del medio que lo rodea, enfrentando todas las dificultades que se pueden presentar. Inclusive esta autoestima va muy de la mano y es uno de los pilares precisamente de las habilidades para la vida, en las cuales hace, en conjunto con otro tipo de características, pues fortalecen esta autoestima y hacen que haya una buena salud mental. También miramos las características de la persona que tiene baja autoestima, y entre ellas son un ego inflado, que pues depende de muchas cosas para sentirse seguro y sentirse bien. Hablamos de la persona que es perfeccionista, que se cree más que los otros, que es autoritaria, que es imponente y que trata mal a los demás. Entonces, estas son algunas de las características de una buena autoestima y de una baja autoestima, que a medida que vayamos adelantando el programa vamos a ir mirándolas con la invitada del día de hoy. El concepto de autoestima parte de varios elementos. Uno de ellos que es importante entender es la percepción evaluativa de nosotros mismos. Y si uno intenta sintetizar el tema, pues tendría que decir que autoestima es el amor por uno mismo. Esa es una forma sencilla de decirlo, pero no es lo único, porque como vamos a entender en un ratico, el concepto es bastante amplio, juega con muchos elementos, tiene que ver también con la manera como nos observan los demás y cómo recibimos esa apreciación que hacen los demás de nosotros mismos. Ya les vamos a desarrollar el tema porque empezaron a llamar los televidentes. Empezaron a llamar y le damos la bienvenida desde Bello a Claudia Cárdenas. Buenos días. Adelante, Claudia. Muy buenos días, señorita. Buenos días, adelante. Mira, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí en Bello. Bienvenida. Mira, a preguntarte una cosa. Claro que sí, la escuchamos, Claudia. Nosotros vivimos aquí en Bello y hay gente que pues que no estima a los demás, sino que lo quieren criticar a uno, que porque que no es mayor, que tiene este problemita, y lo uno y lo otro. Entonces a uno le choca por eso.
Claro que sí, Claudia. Exactamente lo que tú estás diciendo va de la mano con lo que mencionaba hace un momento y es precisamente las características de una persona que tiene baja autoestima. Estas personas de las cuales tú estás hablando pueden tener una baja autoestima. La invitación es precisamente para que te acerques a ellas si es posible y obviamente con tu ejemplo y con tu forma de ser pues le ayudes a superar esa baja autoestima y además si tiene otros problemas que precisamente voy a decir a continuación y que van muy de la mano de la baja autoestima como la depresión, tú también puedas de pronto sugerirle que vaya donde el médico y que busque ayuda además psicológica. Y es que Felipe, precisamente cuando hablamos de baja autoestima, hablamos también de una depresión y estas personas que son depresivas precisamente presentan baja autoestima, no se quieren a sí mismos, no aceptan a los demás, no quieren a las demás personas. Se vuelven agresivos en el trato con los demás y tratan también de rebajar a las demás personas. Así es, Felipe, inclusive a sí mismos se cometen contra sí actos de destrucción. Entonces es importante tenerlo en cuenta y mirar desde todos estos puntos de vista para precisamente prestarles una ayuda adecuada, oportuna y que puedan superar este impasse. Como dice la doctora Beatriz, las personas con baja autoestima además tienen comportamientos de autodestrucción, pero además se expresa de otra manera y es en la adopción de hábitos poco saludables. El fumar, el consumir licor en abundancia, son varios los elementos que indican y que son una seña, que dan una señal de que una persona tiene problemas de valoración personal. Sí, Felipe, y en nuestra sociedad además hay una problemática muy común y es precisamente por ser tan machista en algunas personas y muy arraigada esta característica, las amas de casa, las mujeres sufren mucho de baja autoestima y de depresión porque no es reconocido su labor, su trabajo en el hogar, además es un poco rutinario y monótono, entonces también debemos prestarles mucha atención, estar pendientes y precisamente evitar estos conflictos que hay a nivel familiar, personal y social. Quiero recordarles que lo hemos hecho en muchos de nuestros programas, la línea amiga, el 444-4448, en donde pueden acudir y se les prestará ayuda para todo este tipo de problemas. Entendamos un poco más el concepto de autoestima, eso antes de recibir a la doctora Chiquinquirá Blandón, que va a desarrollar con nosotros el tema. La autoestima es como una persona se ve y se siente respecto a las cosas que puede hacer. Lo ideal sería que esta valoración fuera positiva, puesto que una alta autoestima permitirá que el individuo se vea de un modo realista, conozca cuáles son sus fortalezas y debilidades y por consiguiente tenga la capacidad de cuidarse y de elegir lo que es mejor para su vida. Tener un aprecio o valoración por uno mismo no significa creerse perfecto. Esta es la capacidad de continuar agradándose y enorgulleciéndose sin importar que las cosas no salgan como se espera. Es importante fomentar la autoestima en nosotros y en nuestros hijos. Los niños comienzan a formar un concepto sobre cómo son vistos por los demás a partir de los 5 años aproximadamente. Pero mostrarles desde pequeños un reconocimiento por lo que hacen, sentirse orgulloso y hacerlos sentir de igual manera y sobre todo ayudarles a encontrar sus fortalezas y a no rendirse ante el primer obstáculo podrá hacer que se sientan seguros y que estén a gusto con sí mismos. Recuerde que tener altibajos es normal, en especial en los niños o en épocas como la adolescencia, ya que en estos momentos están descubriendo quiénes son. Lo importante es tratar de entender que a pesar de no ser perfectos, la imagen que tenemos de nosotros mismos nunca debe cambiar. Siempre debemos elogiarnos, regalarnos un tiempo para cuidarnos y alentarnos a seguir adelante.
Colombia tiene su primera santa. Siga con nosotros el gran especial de la canonización de la Madre Laura Montoya Upegui. Los 3 canales antioqueños unidos por una misma causa. En una transmisión gigante desde Belencito, Medellín, Jericó y Ciudad del Vaticano entregarán todas las incidencias de este momento histórico. Madre Laura Montoya Upegui, primera santa de Colombia. Domingo 12 de mayo desde las 12 de la medianoche. Una manifestación pacífica por la convivencia, un encuentro con las víctimas del conflicto armado, una reconciliación frente al árbol de la vida. Este 9 de mayo te esperamos en el Parque San Antonio para caminar hasta la Plaza de la Libertad y ser testigo de cómo la ciudad se ilumina para la vida. No violencia. Más que una palabra, es una forma de vivir. En mayo, todos nos unimos por la vida. Ingresa a www.noviolenciamedellin.co y contágiate. Medellín, un hogar para la vida. Camino, camino, camino al barrio, camino a la casa, camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino, camino, camino al barrio, camino a los ojos de este amor. Voy buscando mi destino. Camino, camino, camino al barrio, camino. En Telemedellín seguimos innovando, por eso ahora tenemos domicilios. Domicilio. Y cualquiera lo puede pedir. Llama al 320-4411 y haz tu pedido. Cuéntanos lo que quieras, porque en Telemedellín, aquí te ves. Estamos de regreso, hoy hablamos de autoestima. Tengo una invitación, doctora Beatriz, para mañana a las 2 de la tarde, para que no se comprometa y lo tenga reservado. Mañana a las 2 de la tarde vamos a inaugurar el nuevo Jardín Infantil Buen Comienzo Carpinelo. Barrio Carpinelo, les estoy hablando del popular, de la Comuna 1, que es popular. Será mañana a las 2 de la tarde. Es el 14º jardín infantil que entrega la Alcaldía de Medellín en este proceso de llegar a la atención de la primera infancia. Invitados todos, obviamente, especialmente los que están en esa zona, que están cerquita, que viven en el Carpinelo, que viven en la Comuna 1, en la zona nororiental de la ciudad. Los esperamos a las 2 de la tarde para este encuentro y para entregarles el 14º Jardín Infantil Buen Comienzo. Una estrategia muy bella que tiene la Alcaldía de Medellín para atender a nuestros niños desde la gestación y hasta los 5 años de edad. Ya está con nosotros la doctora Chiquinquirá Blandón. Bienvenida, doctora Chiquinquirá. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy rico estar por acá. Especialista en psicología clínica y es la directora y fundadora, doctora Beatriz, de la Clínica del Amor desde 1995. Bueno, publicaciones muchas, autora de muchos libros. Manual para desenamorarse, No más infamias, el nombre del amor, Celos, Infidelidad, Abriendo el Corazón, y los textos que nos trajo hoy. Le agradecemos mucho por tener ese buen detalle de traerle regalito a los televidentes. Gracias. Sí, con mucho cariño. Y el propósito de nosotros ha sido trabajar en eso de la autoestima, e incluso teníamos un lema y es enamórate de ti. Enamórate de ti. Así es. Muy bien. Antes de conversar con la doctora Chiquinquirá Blandón, voy al Twitter porque Felipe Vázquez está citando a Telemedellín, está citando la cuenta Salud Medellín y dicen, graban los programas de Medellín Ciudad Saludable. Es una pregunta, supongo que está preguntando en dónde graban los programas de Medellín Ciudad Saludable. Felipe, el programa se emite en directo, lo hacemos aquí en la sede de Telemedellín, en la sede de Caribe, la sede norte, entre las 11 y las 12 del mediodía. Esporádicamente, algunos miércoles nos vamos a las 3 de la tarde, pero aquí lo hacemos y los viernes salimos a acompañar a las comunidades, vamos a los barrios, vamos a los corregimientos, de 11 a 12 aquí en Caribe, Felipe, o los viernes estamos por fuera y previamente esa misma semana les contamos dónde vamos a estar. Hay televidente, doctora Beatriz. Sí, le damos la bienvenida desde Bello a Marta Gallego. Buenos días. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Adelante, la escuchamos. Doctora, para hacerle una preguntita. Por ejemplo, yo tengo un familiar que es una hermana y ella es muy
trata pues como mal a las personas, parece como depresiva, ¿cierto? Y critica mucho. Yo quisiera saber si eso es baja autoestima o es una depresión bipolar. Muy bien, muchas gracias. Marta, bueno, primero que todo, pues este diagnóstico lo debe hacer un médico con las características que la paciente presente, haciéndole además un seguimiento. Entonces la invitación es a que consulte y no a que de pronto nosotros ligeramente hagamos un diagnóstico por simplemente sus características y su comportamiento. Lo segundo es, acuérdate, también complementarlo desde la parte psicológica, y la invitación es también a ustedes como familia para que le ayuden a superar esta dificultad que está presentando la hermana. Doctora Blandón, ¿qué le podemos decir a la televidente? Sí, no, eso que tú le dijiste está supremamente bien, porque con unos solos datos es muy difícil hacer un diagnóstico, pero obviamente que cuando nosotros tenemos problemas de salud mental, detrás de eso hay una baja autoestima también. Claro. O sea, que puede estar acompañado de una baja autoestima, pero perfectamente puede tener otro tipo de diagnóstico. Es importante hacer una buena evaluación ahí para saber qué está teniendo, y de esa manera saber poder enfocar un tratamiento adecuado. Doctora Blandón, empecemos a desarrollar el tema dando un concepto de autoestima. ¿Qué es y cómo entenderla? Bueno, lo más fácil de la autoestima para entenderla es qué tanto te quieres a ti mismo. Qué tan valioso te sientes tú, qué tanta confianza tienes en ti como para enfrentar cualquier desafío que en un momento determinado puedas tener. ¿Qué tanto estás en capacidad de apoyarte cuando cometas un error y de levantarte de cualquier circunstancia difícil? ¿Qué tanto ese cariño que tú tienes hacia ti mismo lo puedes proyectar hacia los demás? ¿Puedes querer a los demás? Es decir, ¿qué tan en armonía estás? Porque a veces hay personas que incluso su patología se empieza a manifestar ahí, en que no tienen una armonía interna. Es como si tuvieran varias voces por dentro hablándole, criticándole, y hacen una cosa y la voz le dice, podrías haberlo hecho mejor, y a toda hora tienen planeado hacer algo y la voz le dice, pero tú no eres capaz, pero fíjate que tal vez tal fecha te fue mal y tal cosa la hiciste como no debías, en fin. Entonces es esa armonía interior que uno tenga, que le permite sentirse a uno bien con uno mismo y que le permite sentirse bien, obviamente, con los demás. Muy bien, desde el sector del Volador nos llama Blanca Hoyos. Buenos días. Buenos días. Adelante, Blanca. Para participar en el programa, felicitarlos, y quería, pues, yo quería tener baja autoestima, pero qué pena, yo no trato mal a nadie. Todo lo contrario, pues yo pienso que es muy difícil la relación con los demás, pero en cuanto a me siento un poco como atropellada, yo no trato mal a la gente porque yo no me levanté como en ese ambiente. Pues me preocupa mucho esto, porque no me entiendo, pues como no puedo llevar como una relación con los demás, aparte de mi familia, porque con mi familia sí, pues muy bien. Muy bien, Blanca, ¿desde cuándo tú estás notando este tipo de comportamientos en ti? Yo diría que todo el tiempo que llevo. ¿Y tú lo asociarías de pronto con otro tipo de síntomas? Inclusive dirías que tú puedes sufrir de depresión. Sí, he tenido tiempos de depresión, incluso en el momento que estoy atravesando una situación bien difícil, pero en general, aunque no esté pues como atravesando un momento difícil, me ocurre esto. Muy bien. Bueno, mi recomendación desde la parte médica es a que consultes, porque como lo decíamos ahorita en la respuesta al anterior televidente, pues a veces es necesario tomar unos medicamentos y regular el estado de ánimo. Desde la parte psicológica, doctora Blandón, ¿qué le podemos decir a Blanca? Sí, muy importante la aclaración que ella hace, porque si nos quedaba eso en el aire de esa manera, sería un error. Y es pensar que las personas que tienen autoestima siempre se relacionan mal con el otro de forma agresiva, es decir, que tratan mal a los demás.
Por el contrario, hay veces que las personas, una seña de su baja autoestima es que siempre se ponen por debajo de los demás y siempre permite que los demás abusen de ellas porque tienen una gran necesidad de sentirse amados, una gran necesidad de reconocimiento y están esperando que los demás sean los que le den esa valía personal. 441-2100 y redes sociales, pero yo quiero insistir en ese punto, doctora Blandón. ¿Por qué en algunos casos, que está claro, no podemos generalizar, la baja autoestima genera comportamientos un poco agresivos, toscos en el trato con el otro, en el manejo con el otro? Porque nos sentimos, en algunos casos hay personas que se sienten inseguras, que tienen miedo, y cuando nuestro sistema de defensa se activa, podemos hacer varias reacciones defensivas. Una de ellas puede ser agredir, otra de ellas puede ser paralizarnos y otra tratar de huir de las circunstancias. Entonces, en algunos casos se podría manifestar ese comportamiento condicionado de que cuando yo me siento en amenaza con alguna persona, siento que esa persona de pronto me está humillando o que esa persona me tiene envidia o que esa persona, entonces yo me pongo a la defensiva y puedo volverme entonces reactivo en ese sentido. Doctora Blandón, de cómo se desarrolla la autoestima y además desde qué edad debemos estimular para que pues, sea una buena y sana autoestima. Bueno, la autoestima se desarrolla desde el mismo minuto y hora que un padre y una madre están teniendo relaciones y están preparándose para concebir ese hijo. Si de entrada es una mala sorpresa y es algo a lo que nos tenemos que adaptar sin querer, entonces de ahí ya empieza el tema de la autoestima, aunque a uno le parezca mentiras. Además, incluso antes de que los padres estén pensando en tener relaciones, es si la madre y el padre tuvieron autoestima, porque obviamente si uno ha tenido alguna problemática, esa problemática después la va a reflejar en la relación con los hijos probablemente. ¿Cómo fue el embarazo? Si la madre pudo estar tranquila, si la madre pudo estar en armonía, porque si la madre estuvo estresada, sufrió, tuvo pérdidas, y todo ese tipo de cosas, todo ese estrés de la madre es un estrés que va a traer el bebé. Entonces después cuando el bebé nazca, entonces puede ser un bebé lloroncito, puede ser un bebé que va a estar inquieto, y si la madre no es empática y no lo comprende, entonces desde ahí, desde ese momento puede empezar el que va a ser de pronto que le van a poder gritar a ese bebé, que de pronto se van a poner impacientes con el bebé, y es todo ese trato de esa relación de la madre con el hijo va a influir inmediatamente en la forma como el hijo se va a percibir a sí mismo. O sea, si a mí me maltrataron, yo voy a tender a maltratarme, si me insultaron, yo me voy a insultar, si no satisfacieron mis necesidades, yo voy a aprender a que mis necesidades no son importantes. Entonces, desde ese mismo momento, como te digo, eso empieza muy temprano. Doctora Chiquinquirá, ¿hay un punto medio, un punto clave para la autoestima? Porque es que producto de las primeras llamadas y la conversación que estamos sosteniendo, lo estamos viendo desde el punto de vista de la baja autoestima. Una alta, exagerada autoestima también puede generar conflicto con las demás personas. Total, es que cuando hablamos de una alta y una exagerada autoestima es otro mecanismo de compensación. Hay personas que desarrollan estilos de personalidad narcisista donde se creen mejor que todo el mundo y que lo de ellos es lo más importante, y a veces los padres creen que están fomentando la autoestima en sus hijos cuando le están diciendo, por ejemplo, es que tú eres el mejor en todo, es que igual a ti no hay como nadie. Entonces este niño cuando crezca y los demás personas no le estén haciendo ese reconocimiento, pues simplemente van a decir, es que los demás me tienen envidia, es que definitivamente a mí la gente no me soporta, y en ese caso también estaríamos hablando entonces de un problema. No estaríamos hablando de una autoestima sana, porque una persona cuando tiene autoestima sana es capaz de reconocer sus errores, es capaz de aceptar las críticas, es tolerante con los demás, así como es tolerante consigo mismo, ¿sí? Doctora Blandón, ahorita hablábamos precisamente que desde el mismo momento en que se concibe al hijo, pues este par de el padre y la madre, empezamos a desarrollar la autoestima. Dimos un ejemplo de pronto de dificultades entre ese hogar, entre esos dos padres y con el niño en el hogar. ¿Cómo sería el caso contrario o qué le podemos decir a estos padres que de pronto no esperaban ese hijo y que tienen conflictos para entonces superar ese impasse y pues tener toda esa buena autoestima y además estimularla en su bebé? Claro, totalmente. Mira, es demasiado importante que el padre y la madre se concilien con este hecho de estar embarazados ambos, que es
reciban ese bebé durante ese embarazo con mucho amor, que el padre trate de cuidar a la madre, de ser querido con ella, de ser amable, de tratarla muy bien, porque del trato que él le dé a ella va a influir demasiado cómo ella se va a sentir. Es importante también que ella también se autoproteja, también se cuide muy bien y también le pueda manifestar a su pareja cuando alguna cosa que la pareja esté haciendo la pueda estar afectando, porque a veces uno hace daño sin querer hacer daño. Y la autoestima, por ejemplo, no diría por más buena autoestima que tenga, un maltrato y un trato no amoroso y cariñoso, poco a poco va mellando como una gotica que le va afectando a uno. Entonces, bueno, eso. Nació el bebé, es muy importante que nos acompañemos en las tareas que esto implica, amorosamente, nos comprometamos con ese bebé. Sabemos que hoy se sabe que es muy importante el contacto físico para el bebé, que es demasiado importante que ese bebé sea acariciado, que es demasiado importante que tanto el padre como la madre tengan que ver con él, que lo cuiden en la satisfacción de sus necesidades, no solamente por lo que dice la teoría, sino por lo que ellos también sientan, que para ese bebé es importante. O sea, toda esta situación de acompañamiento, de pensar en las necesidades del bebé, de tener una actitud no de miedo, sino de amor, de ternura, de compromiso, de entrega, va a facilitar ese ver a ese niño, ese reconocer sus necesidades, ese validarle sus sentimientos, ese validarle estas necesidades, va a hacer que el niño vaya desarrollando una buena autoestima. Vamos a la línea telefónica para saludar a Ana Teresa Ramírez, está en Pedregal. Ana Teresa, bienvenida. Buenos días, Dios los bendiga. Muchas gracias por el programa, está muy bueno, está muy instructivo. Gracias. Bueno, lo que yo quería decirles, más que preguntar por mí misma, porque yo ya pasé por esa situación, entonces, es decirles, en mi juventud yo fui una persona que quería, o sea, como a raíz de una violación, que yo estaba muy niña, muy joven, una amiga mía, yo confiaba en todas las niñas, porque eran mis compañeritas de estudio y todo, pero una mayor fuera del colegio me vendió a un señor y entonces hicieron de mí, pues, ya me desgraciaron la vida, ¿cierto? Luego yo empecé a sentir dentro de mí mucho odio y mucho rencor por todo el mundo, por niños, adultos, ancianos, por todo el mundo. Yo el que miraba lo quería matar. Entonces yo me dediqué a tomar mucho licor y yo en medio de mi angustia, ¿cierto? Yo sentía odiar a todo el mundo y le hacía la vida imposible a todo el mundo, porque yo si pasaba por una casa yo tiraba piedra por quebrar los vidrios. Si yo, por ejemplo, si una persona me miraba a mí, yo pensaba que me estaba mirando para criticarme, para juzgarme, y entonces yo la insultaba y le peleaba, bueno, y era grosera y altanera. Pero igual que cuando ya llegó el momento en que yo sentí que realmente esa no era mi vida, por tanta enfermedad que me llegó a mi cuerpo, por tanto odio, por tanto rencor que yo asimilaba, los días, por ejemplo, el día amanecía y desde que yo pisaba el suelo yo ya tenía rabia, y entonces eso no conlleva a nada, porque la tranquilidad en la vida y lo que realmente se llama vida es saber vivir con amor, con mucho amor. Hombre, alguien me hizo daño, pues entonces comprendámoslo, entendámoslo, perdonémoslo. ¿Por qué? Porque es que somos humanos y todos los humanos somos imperfectos. Entonces yo pues más que todo es como un testimonio y un consejo para quienes sientan con sus vecinos ira, rabia, odio, angustia, todas esas cosas. Nosotros no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Hay que caminar de la mano del Señor y cuando uno está de la mano del Señor siente esa tranquilidad. Cuando uno se libera se quitan las cargas. Cuando uno se libera vive bueno, todo le parece lindo, todo le parece bonito, disfruta de todo. Por eso les digo, el que me esté escuchando, el que tenga esos problemas, el que sienta en su corazón mucho rencor, mucho odio, que no es que la vida no me da lo que yo quiera, no es que tenemos que vivir en esta vida con lo que nosotros queramos, no, nosotros tenemos otra vida para llegar a otro reino más grande que este, entonces nosotros necesitamos vivir aquí bien para llegar ante el Padre Dios que fue el que nos dio esta vida, a volver a entregársela y a llevarla con buenos frutos. Entonces hagamos la paz, ¿cómo la hacemos? No llenando los bolsillos de dinero, sino sencillamente viviendo en paz.
Ana Teresa, tengo una curiosidad. ¿Cómo lograste superar esa situación? Pues escucho en tu testimonio una profunda convicción religiosa y espiritual, un aprovechamiento desde ese sentido, pero ¿tuviste algún acompañamiento profesional, psicológico, alguien que te ayudó a salir de esa condición? A ver, como en el tiempo, yo tengo 64 años, en el tiempo que yo pasé por esta situación de violación, de maltrato, de que todas mis amigas me dieron la espalda, de que, como dice el dicho, a mí no me hablaba ni en la radio, me hablaba a mí, no me hablaba nadie. Entonces, todo el mundo me dio la espalda. Entonces, a raíz de eso, yo verme después embarazada, tener mis hijos, luchar como fiera por salir con adelante con esos hijos, sin necesidad y dándole gracias al Todopoderoso, de que nunca tuve que prostituirme hasta lo más bajo, hasta lo más ruin, no, nunca, porque yo siempre he tenido una fe grande en el Señor, y ahora más que todo, ahora sé que mi papá es el único que sustenta al ser humano y le da todo lo que necesita. A mí alguien me habló de la palabra, y yo en algún momento decía, no me hable de eso, cuando yo estaba tomando licor y escuchando tangos. El tango lleva a llevarlo a uno más al fondo, porque es muy bonito y es muy diciente, pero realmente no son cosas. Cuando uno tiene problemas así, uno no se tiene que escudar en música, porque la música lo hunde más a uno. Entonces, escudémonos en oración, en fe, en llevar esto a los caminos de Dios, porque cuando Dios entra en nuestras vidas, es algo tan supremamente lindo que yo le digo, yo tuve negocios y los perdí, pero en este momento no tengo ni en qué caerme muerta y soy la mujer más dichosa de todo el mundo. Ana Teresa, muchas gracias por su testimonio. Sí, muy valioso para esto que estamos desarrollando hoy. Un evento traumático como una violación, doctora Chiquinquirá, obviamente lacera fuertemente la autoestima de una persona. ¿Cómo lograr sobreponerse? Ana Teresa lo hizo desde el punto de vista espiritual, religioso, pero ¿cómo superar una condición que lesiona y que sella de tal manera la vida que lo lleva a uno, como lo explicaba Ana Teresa, a esos niveles de rabia y de agresividad hacia los demás? Sí, mira, es muy importante el testimonio de Ana Teresa porque nos sirve para entender un aspecto que hay personas que dicen, yo quisiera mejorar mi autoestima, pero no pueden, porque tienen una serie de eventos traumáticos, como en este caso un abuso sexual. Resulta que cuando uno tuvo una experiencia traumática, nuestro cerebro, es lo que se ha visto hasta ahora, no puede reprocesar esa información. Entonces nosotros, para poder sobrevivir, seguimos con una personalidad aparentemente normal, pero seguimos con la personalidad que tiene, con una personalidad emocional que es la que queda guardando el recuerdo del abuso. Entonces casi que toda nuestra vida se queda en defensa, en evitar que nos sigan haciendo daño, nos ponemos entonces todo el tiempo en esta actitud de que los demás son como enemigos. Seguimos aparentemente normal viviendo la vida, pero todavía tenemos por allá ese niño o esa niña de 5, 6, 7, 8, en fin, a la edad que haya sido la circunstancia traumática pendiente por resolver. Y se manifiesta cuando nosotros entonces por cualquier estímulo nos explotamos, nos sentimos completamente mal. La idea entonces es saber que hay muchas formas y muchos mecanismos para uno poder sanar esa autoestima, y lo primero es darse cuenta que tengo eso, que eso me está doliendo, que eso me está afectando, que tratar de ignorarlo no va a servir para nada porque la información está en el cerebro y me va a seguir saliendo una y otra vez, y buscar ayuda. Buscar ayuda, hay personas que la parte espiritual les funciona, que se sienten apoyadas, que se sienten, y bueno, si eso para ellas estuvo bien. Hay personas que van a necesitar tratamiento psiquiátrico o tratamiento psicológico para poder salir de eso, pero como un acto de autoestima por uno mismo, lo más importante es uno reconocer cuando tuvo experiencias traumáticas y hacerse cargo de esa experiencia, no pretender que por ignorarla o por quedarse, no hablar de ella o dejarla ahí, eso va a desaparecer, porque las investigaciones muestran que nuestro cerebro guarda esa memoria, y hasta que esa memoria no se reprocesa, va a ser muy difícil que la persona le pueda encontrar un significado y un sentido a esa experiencia traumática. Muy bien. Como siempre en Medellín Ciudad Saludable, nos fuimos a las calles de nuestra ciudad a preguntarle a las personas qué actividad realizan para fortalecer su autoestima, y esto fue lo que nos dijeron. Veamos. La calidad de vida, comiendo bien, durmiendo bien, no trasnochando, y un buen manejo personal, que eso es lo esencial. Me alimento bien, siempre como ensaladas y fruticas,
y duermo también. Lo que puedo dormir, porque hay veces que me desvelo, pero ya es por la edad seguramente. Deporte y alimentarme bien y consumir mucha agua. Entrenar, hacer deporte, comer bien, organizarme bien, dormir bien. Camino, hago gimnasia en el gimnasio y la última comida a las 7 de la noche. Ser optimista, verse en el espejo y no decir que es fea, sino que es bonita. Yo soy muy optimista en cuanto a eso, por muy feo que uno sea, uno debe decir que es bonito. Organizarme, hacer ejercicio, organizarme bien, comer bien. Más que todo la presencia dice usted cómo se ve. Bregar a uno organizarse lo mejor que pueda. La lectura, el deporte, monto en bicicleta y sobre todo cumplir con mis compromisos. Es una cosa que me mantiene a mí contento, tranquilo. Como bien, me arreglo bien, porque yo me quiero mucho. Qué buenos testimonios los que nos dan los ciudadanos de Medellín y Antioquia y que nos ayudan enormemente a desarrollar este programa. A ellos, mil gracias. Me llamó doctora Chiquinquirá hablando mucho un testimonio que tiene que ver con el autorreconocimiento, es decir, con la capacidad de aceptarme tal cual soy, si soy bajito, si soy alto, si soy gordo, si soy flaco, si soy medio bonito, si soy feo. El aceptarse uno mismo, ¿qué tanto le ayuda a la autoestima? Es demasiado importante. De hecho, algunos dividen la autoestima en autoimagen, autoconcepto, autoeficacia, en fin, y es demasiado importante que la persona se sienta bien con su cuerpo. De hecho, hay un ejercicio que se recomienda hacer, que es mirarse al espejo y notar qué aspectos del cuerpo uno rechaza y no le gustan. Porque parte de eso muchas veces son aprendizajes que hemos hecho de los propios rechazos que nos han hecho a nosotros mismos. Porque cuando una persona tiene autoestima, si está gordita, si está bajita, si es flaquita, si es delgadita, no importa cómo esté, ella se quiere a sí mismo y eso es la autoestima. Sí, definitivamente hay un aspecto que yo siempre muestro a Celia Cruz ahí, es mi modelo de autoestima, porque yo decía, Celia Cruz en esa época le sacaban entonces una Barbie, mona y todo eso y yo decía, Dios mío, yo no tengo nada que hacer y competir con una artista que tenga un cuerpo de esa manera, y ella no importaba, ella movía su cuerpo y era absolutamente feliz cuando los patrones de belleza no eran esos, ¿sí? Entonces la autoimagen es demasiado importante, uno quererse y aceptarse. No es mentiras que haya una forma ideal de belleza, eso es mentiras. No hay una forma ideal de belleza, todos podemos ser bellos y cuando nos sentimos bien internamente nos vamos a reflejar externamente. Por eso me gusta también a mí mucho una que decía que uno se mira al espejo y se dice, uy, cómo estás de linda, cómo estás de sí o no. Eso es demasiado importante y tiene que ver con las conductas de autocuidado. Cuando una persona tiene autoestima, así esté sintiéndose mal y de esos días que uno amanece bajito, con mayor gusto se arregla, con mayor gusto se pone bonita, con mayor gusto va al gimnasio, con mayor gusto hace todas aquellas cosas que lo van a hacer sentir mejor. Escúcheme, doctora Beatriz, antes de su pregunta, recordarle a los televidentes que la doctora Chiquinquirá les trajo a ustedes regalitos. Estos 3 libros que hacen parte de la producción literaria que ella ha hecho con esta experiencia de la Clínica del Amor y su trabajo, y lo vamos a sortear estos 3 textos entre quienes nos están llamando hoy y están participando hoy para que se queden con estos buenos libros que nos trajo la doctora. Le agradecemos mucho a ella por el regalo para los televidentes. Así que aprovechen y que nos llamen al 441-2100. Doctora Blandón, desde mi experiencia como médica, hay unos grupos etarios, es decir, unas edades en las cuales se puede presentar un poco de alteración en la autoestima, es decir, baja autoestima, como los adolescentes y los adultos mayores. En los adolescentes por los cambios hormonales y por todos los cambios físicos y emocionales que presentan, y en los adultos mayores obviamente también por esto, pero además por la soledad y por otros conflictos a los cuales se ven abocados. Desde la experiencia que usted ha tenido, ¿cuáles son esos grupos etarios que más se ven afectados por una baja autoestima y cómo trabajar con ellos? Sino ese análisis que tú haces es importante porque hay momentos de la vida, ciertas etapas de la vida que requieren de mucha
fortaleza interior, de mucho poder interno, de mucha voluntad, de mucha capacidad, y cuando eso no lo tenemos, entonces va a ser muchísimo más difícil enfrentar esas crisis propias, por ejemplo, de la adolescencia. Si un adolescente no tuvo desde su infancia unas buenas bases donde se sintió amado y se sintió querido, toda esa presión de los amigos, toda esa presión de los pares, todos esos cambios, pues van a ser mucho más difícil para él asimilarlos. Pero igualmente los padres pueden darse cuenta cuando están viendo que un adolescente está presentando conductas que no corresponden a un estado de bienestar, que en vez de ponerse a pelear con ellos y censurarlos, se den cuenta que de pronto está teniendo problemas, que no tiene recursos internos, que uno de los recursos internos es la autoestima, para enfrentarlos. Entonces, en vez de ponerse a generar un conflicto y una pelea y pensar que el adolescente es malo, más bien aprovechar de una vez y buscarle ayuda. Como tú mencionas, en la tercera edad hay muchas pérdidas que las personas tienen que enfrentar, y si las personas no tienen una buena base también interna para enfrentar esas situaciones, va a ser mucho más difícil. Ahí es importante entonces que nosotros recordemos que los adultos mayores necesitan de todo nuestro apoyo, que necesitan de toda nuestra compañía, que es demasiado importante valorarlos, que es demasiado importante ayudarles en su autoestima cuando nosotros los escuchamos, cuando validamos toda esa experiencia y ese conocimiento que ellos tienen, y también todo ese amor que tienen para dar y compartir con los nietos, con toda la familia. Doctora Beatriz, es que su pregunta me hizo pensar en una condición médica, y es si alguna condición médica puede afectar la autoestima. Es decir, por ejemplo, que la tiroides, que afecta tanto como la estabilidad, la actitud, el gusto y las ganas, las fuerzas, la energía, ¿eso puede verse reflejado en problemas de autoestima? Hay personas que cuando tienen una enfermedad crónica, una enfermedad incapacitante de alguna manera, obviamente eso necesita de mayores recursos internos para poder enfrentarlo, y si no los tiene suficientemente, como hemos mencionado, pues le va a dar mucho más duro. Entonces sí tenemos que estar atentos a eso, y acordémonos también que nosotros como familia y todos podemos apoyarnos en autoestima. Si tenemos a alguien enfermo en la familia, es muy importante que lo acompañemos, que estemos con él, que le mostremos todas las posibilidades que pueda tener en un momento dado, que lo apoyemos, que lo ayudemos para que su autoestima no se vea afectada. Beatriz Velázquez, en Envigado, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Beatriz, ¿usted cómo le ha ido? Bueno, bien, gracias. Bueno, la escuchamos. En este momento, esperando la llamada, escuché precisamente sobre los problemas de la tiroides. Pues yo tengo el problema de tiroides, tengo además la menopausia pues en todo su rigor, y soy madre pues cabeza de familia, separada hace 15 años, pues me ha tocado todo lo que es toda la responsabilidad con los hijos. Entonces, en este momento pues tengo crisis de depresión, tengo crisis que no sé cómo manejar, por ejemplo, los hijos. Por lo menos quisiera saber si en la Clínica del Amor hay conferencias, hay algunas situaciones que yo pueda asistir, cómo puedo hacer para contactarme. Pues yo estoy desempleada, entonces me toca, es un poquito complicado para yo decir pues que voy a pagar unas consultas privadas y todo esto. De tal manera que pues con la baja autoestima que me tiene en este momento, la depresión y todas estas cosas, pues se me hace más difícil todavía asumir las riendas de los hijos, como ayudarles, y yo también los veo a ellos como un poquito perdidos. Entonces no sé si para la familia hay algunas estrategias, algunas reunioncitas o algunos medios para uno como trabajar en esta situación, pues empezando por mí y que ellos puedan también asistir. Claro. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Doctora Chiquinquirá. Bueno, hay días oscuros y momentos oscuros en la vida de uno. Y para Beatriz este momento no está resultando nada fácil, porque no solamente está la tensión por el desempleo, sino también la tensión por el cambio físico que está teniendo, porque tiene afectada la tiroides, por todo el tema de la menopausia y todo eso. Y uno en un momento dado, cuando se siente así, es importante reconocer que uno no está en disposición, incluso a veces, de poder apoyar a los demás. En el caso de los hijos, toca entonces hacer una reunión familiar, hablar con ellos, contar las circunstancias, lo que está pasando, para que entre todos se apoyen y miren cómo se pueden
ayudar dadas las circunstancias. Para eso es una familia, para que nos apoyemos los unos a los otros, y en este momento Beatriz está muy interesada en ella, saber cómo apoya a sus hijos y todo eso, pero dijéramos que en este momento primero ella necesita apoyarse a ella, estar bien ella para poder apoyar a los otros. Entonces es importante que busque ayuda también con su grupo familiar extenso, que busque ayuda con sus amigos, que entienda que uno no solamente es un rol de madre, uno también es un ser humano y a veces uno puede estar asfixiado y ahogado y también necesita recibir ayuda. O sea que lo primero, Beatriz, es como que te tranquilices con el tema de los hijos, confíes en la vida, en el sentido de que si tú en un momento dado no estás cumpliendo plenamente y a cabalidad esa función, no va a pasar realmente nada grave. Lo más importante es que busques primero estabilizarte y en ese orden de días te podemos atender allá en la clínica. Nuestro teléfono es 448-9020. Tú dices que estuviste en el programa y entonces con mucho gusto te damos una asesoría dadas tus circunstancias. Están, Beatriz, permanentemente saliendo las líneas, la línea telefónica de la Clínica del Amor, también el correo electrónico, y ya está ponchada la línea amiga, doctora Beatriz. Bueno, me la acaban de quitar, pero es que esa, aunque Beatriz vive en Envigado, también puede acceder a ese servicio en Medellín. La línea amiga la tenemos en la Alcaldía de Medellín precisamente para orientar y asesorar en este tipo de casos. Sí, así es, Felipe. Además, pues yo agregaría que si también ella está con enfermedades de base y de pronto visualizando que está presentando síntomas de depresión, pues también es importante consultar para no solamente hacerlo desde la parte psicológica, sino también desde la parte médica. ¿Me recuerda la línea amiga, por favor, doctora Beatriz? 444-4448. Ahí está en pantalla, 444-4448. Toma ese número, Beatriz, llama con confianza, hay profesionales que te van a asesorar, y la invitación que te hace además la doctora Chiquinquirá para que llames a la Clínica del Amor. También están saliendo los teléfonos, dices que participaste del programa Medellín Ciudad Saludable y ya entonces allí te orientarán. Muy bien, hoy es martes de salud en el hogar y voy a hablar sobre un tema que es muy importante, que además es muy común en nuestro medio y sobre todo cuando hay cambios de clima. Quiero hacer como una introducción a qué significa gripe, gripa o influenza. Resulta que estos términos son sinónimos y se refiere precisamente a la infección de las vías aéreas desde la garganta y los pulmones y además la nariz. Este se produce por los cambios de clima, sobre todo en las épocas más frías del año. Es importante tener en cuenta que la gripe o gripa se diferencia del resfriado común y se diferencia por los síntomas, por el tiempo de presentación y por la resolución de dicha enfermedad. La influenza puede ser tipo A o tipo B de acuerdo a la manera como se presenta, y tuvimos la H1N1 que hubo una pandemia entre el 2009 y el 2010 que afortunadamente ya se superó. Entonces es importante tener en cuenta los síntomas que se presentan como tos persistente, dificultad para respirar, muchas veces náuseas y vómitos, inapetencia, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo generalizado, dolor además abdominal y otro tipo de síntomas como rinorrea, que muchas veces puede ser acuosa y blanquecina, que es el moquito que sale por la nariz, o cuando ya está infectada, entonces es verde amarillosa y hay que consultar. Es importante porque si no se nos puede complicar en un asma, una bronquitis o una neumonía. Los invito para que veamos al doctor Garcés, Carlos Garcés, pediatra infectólogo, quien nos va a hablar sobre la vacuna de la influenza. La influenza es uno de los tantos virus que tenemos que nos puede ocasionar la gripa, pero se caracteriza por ser muy incapacitante y por ser muy contagioso. Por eso es que hace parte de una de las enfermedades inmunoprevenibles de la cual ya tenemos vacuna. La vacuna de la influenza tiene una característica importante, es que el virus todos los años va haciendo mutaciones, razón por la cual todos los años nos debemos ir vacunando con la cepa que va llegando diseñada respectivamente para ese año. Lo importante es que idealmente toda la población mundial debiera estar vacunada, pero los grupos de riesgo son los niños entre los 6 meses y los 23 meses, los adultos mayores de 60 años y las embarazadas, que desde la semana 14 se puede aplicar la vacuna.
La vacuna de influenza se puede aplicar a partir de los 6 meses de edad y lo ideal es que en esta primera vacuna en los niños que son menores de 3 años se apliquen 2 dosis, una en ese momento y otra al mes. El momento ideal es cuando esté el pico de influenza circulando en el país, que normalmente nosotros, por ser país tropical, tenemos 2 picos, que son las épocas de lluvias. Una es abril, mayo y la otra generalmente es en octubre y noviembre. Es importante recalcar que este tipo de vacuna de influenza es una vacuna en la cual el virus no está vivo, son solo pedacitos, digamos, del virus, por lo cual es imposible que el virus vaya a replicarse en el organismo y vaya a producir la enfermedad. Lo que pasa es que todas las vacunas tienen efectos secundarios, como el dolor donde uno le aplican la vacuna o pueda presentar fiebre. La invitación sería a que todo el mundo se aplique la vacuna de influenza, empezando por los niños a partir de los 6 meses de edad, y recordemos que es también para toda la población adulta, puesto que es una de las vacunas que más va a proteger para enfermedades incapacitantes y para hospitalizaciones. Solo el amor, delicado y mortal. Solo el amor. Cuando nos comprometemos con el respeto, cuando nos comprometemos con el disfrute, cuando nos comprometemos con la vida, ¿qué es eso? Yo creo que todos vamos a ir cultivando algo distinto para la ciudad. Yo escucho a los demás. Soy tolerante. Busco ser una mejor ciudadana. Yo trabajo para que haya justicia. No violencia. Más que una palabra, es una forma de vivir. El mayo, todos nos unimos por la vida. Ingresa a www.noviolenciamedellin.co y contágiate. Medellín, un hogar para la vida. Entramos ya a unos minutos finales de Medellín Ciudad Saludable hoy y yo creo que hay que aprovechar, doctora Chiquinquirá, para entregarle a los televidentes unos consejos prácticos, muy prácticos, para mejorar los niveles de autoestima. Que nos quede ese mensaje al cierre del programa. Sí, muy rico. Mira, importantísimo, no nos comparemos con nadie. No esperemos que los demás nos aprecien, nos vamos a empezar a apreciar, esperemos que los demás nos valoren, vamos a empezar a valorarnos, no esperemos que los demás nos reconozcan a nosotros mismos, nos vamos a empezar a reconocer, no esperemos que los demás nos traten bien, vamos a empezar a tratarnos a nosotros bien, necesitamos estar de nuestro lado, necesitamos hacer equipo con nosotros mismos, necesitamos ser compasivos y amorosos con todo lo que nos está pasando. Si sentimos que hay algo que no nos gusta, pues simplemente vamos a buscar la ayuda que sea necesaria para poder superarlo, pero ya no más mensajes negativos, ya no más látigo, ya no más maltrato hacia uno mismo. Es demasiado importante que todos los días nos comprometamos con estar de nuestro lado, con buscar la ayuda que sea necesaria, con apoyarnos permanentemente, y de esa manera yo pienso que nos vamos a empezar a sentir mejor. Sintiéndonos mejor, la vida va a ser distinta. Así, doctora Beatriz, bajitos, alticos, flaquitos, gorditos, narizones, ojones, ojichicos. Así nos tenemos que aceptar, ¿cierto? Tenemos que aceptar y querer. Sí, ahí está la clave. Doctora Blandón, pues cuéntenos por favor dónde podemos conseguir los libros que seguramente muchos televidentes se le estarán preguntando. Sí, mira, los libros que vamos a dejar, que son El duelo afectivo, que son los libros recientemente publicados, Los pilares de la relación de pareja y Divorcio, para que las personas miren lo que es el impacto del divorcio, para que no se tomen ese tema a la ligera. Los pueden encontrar en la Librería Nacional, en la Librería Panamericana y en las oficinas de nosotros. Porque todos quedamos antojados y solo 3 televidentes
podrán llevarse de a uno de los textos. Doctora Chiquinquirá Blandón, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, muy rico, muchas gracias. Fue muy agradable esta conversación, con un testimonio muy bueno, con la llamada de nuestros televidentes que siempre son tan fieles y tan queridos con nosotros, que nos dan estos testimonios. Doctora Beatriz, muchas gracias. Gracias, Felipe, también. Mañana miércoles. Mañana miércoles, y vamos a hablar sobre la convivencia familiar. Buen tema. Muy buen tema. Otro buen tema para seguir construyendo, no solo desde la individualidad, desde la familia, sino tejiendo cada vez más mejores relaciones con los demás. Volvemos entonces mañana miércoles a Medellín Ciudad Saludable, cuando vuelve a abrirse este consultorio. Felicidades, un buen día.